Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Habla Ricardo Arredondo. Bienvenidos al programa Para Mover un Elefante, todos los martes de 7 a 7:25 para revisar las alternativas de transporte que tienen las ciudades ante sus dificultades. Hoy vamos a revisar un tema de gran interés con la perspectiva que se tiene en la experiencia del desastre de Otis. Así que vamos a aprovechar esta experiencia, desagradable sin duda, pero lo cual uno tiene que aprender a sacar fuerzas de flaqueza. Muy bien, por la 4TV Querétaro, gracias por el espacio, a Rufina Benítez como presidenta del partido, a Elizabeth Olvera, a cargo del tema de difusión, y José María Bravo, el tema de edición y producción. Bueno, hoy veremos la importancia del transporte en tiempos de emergencia. Nuestro programa se divide en tres secciones: la altura del elefante, un elefante en bicicleta y elefantes color de rosa. En la primera parte, hoy veremos la altura del elefante y los tiempos de emergencia. Eh, el día de hoy que tuvimos la experiencia, casi hace 8 días, del terrible caso de Acapulco y el huracán Otis. Vamos a ver dónde se forman los ciclones tropicales. Y bueno, aquí tenemos un mapa del mundo. Aquí está el Ecuador. Y en la parte de México, tanto en el Golfo, en el Atlántico como en el Pacífico, se forman los huracanes. En el caso de Japón, Filipinas, Taiwán, China, allá se forman tifones. Y al sur de Ecuador, en lo que es Madagascar, parte de Australia, las costas de Indonesia, se forman ciclones. Los ingredientes básicos para un huracán, por ejemplo, es que la superficie del océano, cuando se calienta, llega a temperaturas de 27 grados, pues hay una evaporación masiva de agua, se forma un aire caliente húmedo, se tienen nubes cargadas de agua. Aquí hay una zona de baja presión, y en ese momento, al enfriarse, al tenerse lluvias, empieza a girar esta masa de aire en un movimiento horizontal. Y pues aquí están los vientos tropicales, vientos alisios, sobre todo al norte del Ecuador. Inicialmente los vientos se forman como disturbios tropicales. Si aumentan a su velocidad, de ser estáticos a tener una velocidad de hasta 64 kilómetros por hora, se llaman depresiones tropicales. Entre 64 y 117 kilómetros por hora se llaman tormentas tropicales, y a partir de 118 kilómetros por hora se llaman huracanes. En la escala Saffir-Simpson de huracanes, entre vientos de 119 y 153 kilómetros por hora es la categoría 1, que hay un riesgo menor para construcciones y posibles daños en carteles y vegetación. Para una categoría 2, es para vientos de entre 154 y 177 kilómetros por hora, y aquí hay riesgo de destrucción en edificios sin daño estructural, daños al tendido eléctrico y vegetación. Para un huracán tipo 3, las velocidades del viento son de 178 a 208 kilómetros por hora. Aquí se observan daños a la infraestructura, a edificios pequeños, al servicio eléctrico, y también el agua empieza a avanzar hacia la playa. Hay inundaciones en la costa. Para un huracán tipo 4, las velocidades que se alcanzan son entre 209 y 251 kilómetros por hora, y aquí hay amplios daños en viviendas, en techos y paredes. Se aconseja evacuar hasta 3 kilómetros tierra adentro. Y para velocidades superiores a las 252 kilómetros por hora, aquí hay importantes daños a edificios y vegetación. Se aconseja evacuar hasta 6 kilómetros tierra adentro. Bueno, aquí está una radiografía, una visión general de un huracán.
En el centro está el ojo del huracán y aquí hay cielos normales despejados y vientos muy ligeros. En la pared del ojo hay un anillo de nubes donde hay precipitaciones y vientos más intensos y hacia afuera hay mayores tormentas. Estas son las trayectorias que registra el Wikiproject de ciclones tropicales, donde se ve que del Atlántico Medio, viniendo de África, hay huracanes que van hacia el Caribe, hacia México, hacia Estados Unidos, y luego se dirigen hacia el norte del Atlántico, llegando incluso a Inglaterra o Islandia. Y en el caso del Pacífico, los huracanes se extienden desde las costas de México y de Baja California y se dirigen hacia Japón, sería Filipinas, China, Taiwán, parte de las islas de Borneo. También hay huracanes en Australia, en lo que sería Oceanía, y en la parte de África, Madagascar y el sur de la India, lo que llaman tifones. Hay algunos también en Brasil, pero son pocos. Y la longitud de las trayectorias muestra el desarrollo que tienen sus huracanes. Por ejemplo, este huracán, el del tipo Lazo, surgió aquí en el Caribe, al norte de Panamá, y se fue extendiendo hacia Cuba. Aquí pasó Cuba, regresó por Cuba, fue terrible este huracán en 1910, pasó por Florida y después se perdió hacia el Atlántico, Atlántico Medio. El caso de Vilma, que empezó aquí abajo de Jamaica, empezó a tomar velocidad muy fuerte aquí al norte de Nicaragua, y después hacia el momento de llegar hacia las costas de Belice cobra mayor fuerza, y aquí en México, en Cancún en particular, Vilma en 2005 se estacionó por 70 horas, y aunque no fue tan fuerte, ya estaba a nivel categoría 2, 3, pues se quedó casi 3 días golpeando Cancún y pues lo destrozó. Fue un costo muy alto en 2005. En el caso de Otis, que acaba de golpear hace 8 días a Acapulco, el 24 de octubre, a la 1 de la tarde, por ejemplo, era una tormenta, pasaba a categoría 1 de huracanes y después se precipitó rápidamente a categoría 4 y 5, llegando a golpear tierra adentro en frente de Acapulco, con categoría 5, por supuesto. Y bueno, aquí está la trayectoria del huracán Otis, que el 22 era simplemente una depresión tropical. Al día siguiente, el 23, ya era tormenta tropical. Ese se mantuvo hasta el día 24, que empezó a convertirse en categoría 1, y rápidamente se fue formando de categoría 1, 2, 3, 4 y 5. En cuestión de 12 horas, golpeó a Acapulco. Así que este Otis pues rompió un récord de velocidad de transformación de ser una depresión tropical a un huracán tipo 5. Y bueno, aquí está con proyección que hizo el Servicio Mareográfico Nacional, el Instituto de Geofísica de la UNAM. Aquí se están registrando las horas del 24 de octubre. Empieza como tormenta tropical y a partir de las 12 empieza a convertirse en huracán tipo 1. A las 2 de la tarde se hace ya huracán tipo 2. A las 4 de la tarde, huracán tipo 3. A las 7 de la tarde, del 24 de octubre, ya es huracán tipo 4. Y a partir de las 9 de la noche se forma un huracán tipo 5, alcanzando velocidades a las 0:40 ya del 25 de octubre de 329.76 kilómetros por hora. Una velocidad bárbara en muy poco tiempo. Y así se mantuvo hasta las 3:30, 4 de la mañana, que ya tocó tierra y bajó su velocidad.
se degradó. Aquí está el espectro de destrucción que tuvo Otis en una formación que obtuvo Copérnicus de la Comunidad Europea. Las zonas en naranja son las dañadas, casi todo Cancún, perdón, todo Acapulco, me quedé con Cancún. Todo esto es Acapulco en Guerrero, y pues todo lo que está en color naranja es lo dañado, lo que está en rojo es lo destruido, que se ve que no fue exactamente en la costa, frente a la playa, sino tierra adentro. Ahorita vamos a revisar esta parte, pero la destrucción es terrible, y hay unas zonas amarillas que todavía se está evaluando si son zonas dañadas o no. Y aquí están las construcciones en la playa o en la costa de Acapulco, estos edificios que perdieron todos sus acabados, todos sus vidrios. Terrible el golpe que les dio el huracán. Aquí en la Colina de Alaja, en este tuit que por ahí compartió la arquitecta Anaí Gatica, en la Colina de la Zapata, también hay daños de consideración, y en la Colina de Pancho Villa. Esto es una tragedia, como pocas veces se ha visto en Acapulco. Bueno, vamos a ver qué es un desastre. Un desastre ocurre cuando la amenaza de un peligro se hace realidad e impacta a una sociedad vulnerable. Aquí están los peligros, aquí está el riesgo y aquí está la sociedad vulnerable. Cuando se materializa, es el desastre. Y aquí están algunos desastres de México que se han tenido en nuestra historia reciente. El más intenso, el más costoso en vidas y afectaciones fue Vilma, como vimos en Cancún, 2005. Después las inundaciones de Tabasco y Chiapas, y luego Gilberto, el terremoto de México inclusive, en 85, después Isidoro, huracán, el huracán Emily, el Stan, el Kena, el Juliet y Paulina en 97. Bueno, en experiencias internacionales, el caso que es libro de texto para los que estudian los riesgos y la vulnerabilidad de ciudades, localidades, es Katrina en 2005, que se supo con una semana de anticipación que venía un huracán muy fuerte a golpear Nueva Orleans, las costas de Luisiana, y le avisaron a la población: hay que evacuar. Pero la población dice: pues yo no tengo carro, ¿a dónde voy? O no puedo llevar a mi mascota, pues no va a dejarla sola. O bien los que tienen carro, sabes que ya no hay gasolina, se acabó con los primeros carros que llenaron sus tanques enormes y ya no hay dónde cargar, así que no puedo irme. Y los que sí se pudieron ir, pues ahí están todos los miles de autos que congestionaron las avenidas. Algunos chocaron, algunos se descompusieron, y la evacuación se demoró bastante, fue bastante tortuoso sacar a la población. Cuando quiso ingresar a vehículos de emergencia era muy complicado porque las carreteras estaban saturadas. Fue un verdadero caos decirle a la población: evacúa como puedas. Y los autobuses, en este caso los escolares, pues ahí están desperdiciados. Se inundó la ciudad y los autobuses nunca se utilizaron para evacuar una población vulnerable. En el caso de México, el Tabasco, en 2007, que se tuvieron lluvias atípicas, se inundó una gran planicie en Villahermosa. Fue una tragedia en muchas colonias, y la población sufrió mucho esa inclemencia, ese desastre. Bueno, vamos a ver la segunda sección, en lo que es la importancia de reducir la dependencia del auto y de diversificar las alternativas de transporte urbano. Y el algoritmo que se propone de solución es que hay que identificar las zonas de riesgo, hay que identificar las zonas de refugio, hay que ver qué vehículos se pueden utilizar para la evacuación, perdón. Hay que hacer análisis de rutas de escape y puntos críticos, y, y se propone una calculadora de tiempos de evacuación. Estos elementos se van a presentar en las referencias por si alguien quiere profundizar sobre ellos. Aquí nada, vamos a plantear el concepto general. En la metodología de la evacuación,
Pues se plantea el problema, se identifican zonas de riesgo, se identifican los albergues para zonas seguras, se identifican los vehículos que se van a usar para la evacuación, se construye una capa de un mapa para la red, se verifica la topología de la red, que sea consistente, se importan datos de INEGI, se ve la conectividad, se valora la matriz. Aquí se revisa la matriz de distancias y de la red creada, se ven los tiempos, se ven el tipo de autobuses, la capacidad de los mismos, se corre la calculadora y se termina el proceso. Aquí está la calculadora que elaboramos Fraire, Ramos y su servidor en 2013, donde se ven los tipos de alertamiento, el tipo de vehículo que se va a utilizar, el tiempo de concentración. Y bueno, en el caso de una localidad como Villahermosa, que es la que se usó como experimento, si hubiera que evacuar todas las áreas vulnerables, como 200,000 personas, por ejemplo, si todos fueran notificados para evacuar en sus autos, mover a esa población, 200,000 habitantes, llevaría hasta 50 horas para evacuar a toda la población. O sea, no 24 horas, no 48, más de 2 días para evacuar a todos. Y a una velocidad de 14 kilómetros por hora, que no van a todo el mundo a correr como locos por las avenidas. Si la posibilidad de usar transporte público, por ejemplo, para evacuar a la misma población de 200,000 habitantes, de las zonas de más riesgo a las zonas de menor, a los refugios, yéndose, por ejemplo, a una velocidad de 14 kilómetros por hora, tomaría hasta 7 horas evacuar a esa población. 7 horas. Si pudieran ir a 22 kilómetros por hora, o sea, no hay más vehículos que esos que circulan, o sea, no hay nadie más en la avenida porque hemos restringido el paso de auto, por ejemplo. Se podría evacuar toda la población en poco más de 5 horas, 5 horas y media, y si fueran a 30 kilómetros por hora, se podrían evacuar en 4 horas y media los 200,000 habitantes que están en zonas de alto riesgo. Y aquí está el mapa que se construyó allá en Villahermosa. Aquí están las zonas de mayor vulnerabilidad, donde se suelen inundar cada vez que cae tormenta, cada vez que se desbordan los ríos. Y aquí están los refugios que identificamos. Entonces, hacemos una conexión a través de simuladores de tránsito por la red vial, encontrando las principales rutas de escape y restringiéndolas solamente para el paso de vehículos de emergencia. Pues esto se evacúa, por ejemplo, las zonas que están en color azul se evacuarían en menos de 3 horas, las verdes de 3 a 4 horas, las naranjas de 4 a 5 horas y las rojas de 5 a 6 horas. Y toda esta gente iría a dar a estos refugios que están del lado, en este lado que es más alto, más seguro para Villahermosa, para su configuración particular, su topografía que ellos tienen. El diagrama de flujo de una evacuación nos considera el tiempo de previsión por inundación que lanzaría con agua. En este caso, para Acapulco sería el Servicio Meteorológico Nacional, que también depende de Conagua. Aquí hay una comunicación con las autoridades competentes y se van a un centro de respuesta por inundación, el centro de emergencias. Aquí hay se decide si hay que evacuar o no se evacúa. Si deciden no hay que evacuar, entonces otra vez se mantiene la comunicación con las autoridades competentes. Y si se decide evacuar, ahora hay que contactar a los organismos de transporte público para que entren en acción. Aquí vemos si hay que cambiar la estrategia o no. Si sí hay que cambiar, ahora se informa el estado de las vías, cómo está la congestión, cómo están las vialidades, se han dañado o están bloqueadas, se ha colapsado un puente, se notifica inmediatamente al centro de respuestas de emergencias y ellos tienen que, bueno, aplicar la ley, meter Guardia Nacional, policías municipales, estatales, federales, para mantener el orden en la ciudad. Aquí se tiene que coordinar con los organismos de transporte público, por supuesto, hay que protegerlos y hay que tener un centro de operaciones de tránsito
de la ciudad que se va a evacuar y un sistema de vigilancia. Hay que mantener las rutas en constante vigilancia para que no haya obstrucciones o un tipo de bloqueo que nos ponga en emergencia, los autobuses que están moviendo los pasajeros. Y bueno, aquí está con mayor detalle la línea de tiempo de una evacuación, desde que es el tiempo cero, que hay las primeras indicaciones de inundación o del golpeo, el golpe de un huracán. Aquí está el tiempo inicial y se tiene una predicción de altura de inundación y aquí se planifica la respuesta. Y entonces se empieza a propagar la alerta. ¿Sabes qué? Si viene una emergencia, en el caso de Acapulco, ahí viene un huracán, ya subió a nivel 2, a nivel 1, perdón, a nivel 3 o 4, lo que sea de acuerdo a su escala de ellos que tienen en Acapulco, y empieza la alerta. Se lanza la alerta y se concentran autobuses que hay que usar para evacuar a la población, inicia la evacuación y aquí está en el caso de las acciones de los organismos de transporte masivo público, en esta parte ingresan todos, empiezan a concentrarse los autobuses que se van a utilizar, se llenan de gasolina o de diésel, se van a los sitios que van a ser puntos de concentración, empiezan a recoger a la población que vamos a evacuar con sus cosas básicas, hay que salir inmediatamente. No es una mudanza plena, sino más salvar vidas y mascotas, también hay que moverlas. Y aquí vemos cómo está el sistema, si hay peligro, que hay una inminente amenaza para la de comunicación, algo cambió, se interrumpe la evacuación y si no, pues, se sigue todavía movilizando poblaciones a las zonas de muy alto riesgo y aquí terminamos la evacuación si el tiempo lo permite. Finalmente, calculamos el tiempo máximo de evacuación antes de la inundación y sacamos el valor que acá obtuvimos para Villahermosa de 4 a 7 horas para evacuar hasta 200,000 habitantes, que en automóvil les llevaría 50 horas. La comparación de pérdidas de si no se hacen evacuaciones, si no hacemos simulaciones, porque esto se logra a través de mucho esfuerzo, o sea, todas estas cifras, valores, hay que estarlos procesando a través de simulaciones y simulaciones reales que tienen un costo. El costo está aquí expresado, el costo que son las pérdidas por el simulacro, los tiempos perdidos por la población que participa, el costo de mover autobuses, hay un costo, y estos son el número de eventos que hay que hacer para que la población aprenda el proceso y si no se hace esta simulación, el costo por no llevar evacuaciones sería este. Entonces, pues si hay un gramo de prevención, el costo sería 50, y si no, pues sería 6 veces más alto. En conclusión, un gramo de prevención vale más que un kilo de curación. Es necesario contar con planes de contingencia que permitan preparar a la sociedad para reducir los costos sociales y económicos ante la ocurrencia de desastres naturales. Número 2, hay que disponer de transporte público eficiente y suficiente que puede salvarla a una población en caso de requerir evacuarla en situaciones de emergencia. Si no tenemos transporte público en la localidad, tenemos un verdadero problema porque no podremos usar los propios recursos que tenemos locales para salvar vidas. Si solamente dependemos de automóviles, como una sociedad que se puede concentrar solamente en que todos tengan auto, la evacuación no sería posible y pues habría que resistir ahí en la ciudad el desastre, lo cual no es nada agradable. La prueba de Acapulco que ahorita viven es terrible y esto mueve a hacer planes de contingencia. Aquí hay un par de referencias, que es estos documentos que se publicaron en el IMT ya hace unos años, hace 4 y 3 años, que son propuestas para evacuar poblaciones en zonas de muy alto riesgo, caso Villahermosa, y aquí está una aplicación informática para realizar cálculos de tiempos de evacuación en zonas de riesgo, bajo la plataforma de .NET. Bueno, aquí abrimos la participación del público y bueno, Jacinto Gilardo nos mandó una pregunta, oye, pásame los datos, bueno, agradeció los datos, pero dice, pásame la fuente de distribución modal de los consumidores
de sitios zonas urbanas. Esto fue un programa previo y con gusto le mandé este vínculo para que lo revise lo que él necesita. También nos manda felicitar a Patricia Ángeles, lo cual se le agradece. Dice, felicidades por tu trabajo siempre tan profesional. Bueno, pues es una explicación muy apretada de lo que se puede hacer. Esto da para más. Y todas las localidades que tienen riesgo de desastres deben hacer su atlas de riesgo y sus planes de contingencia. Acapulco tiene mucho que aprender y igual Cancún y otras localidades que son vulnerables a inundaciones o a impacto de huracanes que normalmente dan tiempo de prevención porque a veces tardan más de 8 o 10 horas o 20 horas en impactar. Así que hay que aprender estas lecciones y salvaguardar vidas. Bueno, aquí terminamos y que pasen buenas tardes. Hasta luego.